Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a nuestro espacio Ginecólogas para tu Salud. Yo soy la doctora Tere Guerrero. Y yo soy la doctora Ari Perrotín. Y pues bueno, esta semana les traemos un tema bien interesante. Estoy segura que tanto nuestras pacientes como nuestros colegas del área médica que sabemos que nos escuchan van a estar súper interesados en el tema del día de hoy. Y es básicamente hablar de algo que en la práctica a veces lo mencionamos en la consulta, pero a veces no sabemos realmente en qué consiste. Y esto es las terapias sexuales. Y el día de hoy vamos a platicar qué pasa en una terapia sexual. ¿A quién tenemos el día de hoy de súper invitada, Ari? Bueno, pues chéquense nada más. El día de hoy tenemos con nosotros a la doctora Olivia Guerrero Figueroa. Ella es psicóloga, es terapeuta sexual y sexóloga clínica, es educadora sexual, así también educadora sexual infantil, es educadora por la paz y la no violencia, hace terapia gestal de la infancia y adolescencia, es maestra en psicoterapia gestal y también es doctorante en sexualidad humana. Bienvenida, Oli. Muchas gracias, muy agradecida y honrada con esta invitación. Muchísimas gracias a ti. Y pues empezando con el tema que creo que es súper interesante, vamos a platicar primero que nada por qué alguien llega a una terapia sexual. ¿Por qué llega una pareja, una persona a una terapia sexual? ¿O por qué es que se refieren a una terapia sexual? Ujú. Pues generalmente llegan que están teniendo algún conflicto, alguna dificultad en la experiencia de sus encuentros sexuales. A veces sucede que es un miembro de la pareja el que tiene la manifestación, pues a veces están desfasados y podrían tener ambos alguna circunstancia en el encuentro sexual, y generalmente esa es la razón por la cual llegan las parejas a terapia sexual. O a veces llegan, algunas veces en pareja, tal cual, y otras veces de manera individual, pero el punto es que están teniendo em, un desencuentro en la experiencia de la respuesta sexual en sus encuentros sexuales. Claro, es muy interesante saber cuándo vamos a referir a una pareja o a una paciente o cuándo alguien va a tener la iniciativa de acudir a una terapia sexual, ¿no? Porque sabemos que en nuestra sociedad la sexualidad es como un tabú, ¿no? Es difícil que se hable, a veces en la misma consulta ginecológica que pues básicamente tratamos con la parte más íntima de nuestras pacientes, a veces es difícil y creo que también el hecho de a veces comentarle a la paciente o sugerirle que vaya a una terapia sexual, lo pueden tomar como una cosa de, ah, caray, o sea, estoy tan mal o qué pasa, por qué me estás diciendo que tengo que ir a una terapia. Entonces, creo que hablar de esto es súper importante, ¿no? Y saber que puede ser por un solo miembro de la pareja o por ambos, en los cuales no puede estarse dando esta sexualidad de una manera saludable o una manera en la cual lo están disfrutando, pues ambas partes. Sí, creo que es complejo abordar abiertamente el tema. O sea, creo que empezando por animarnos a ir a una consulta de ginecología ya es un gran paso, ¿no? Porque sabemos que tiene que ver con una parte íntima. Em, o sea, puede suceder que a veces la consultante logra establecer una muy buena, un muy buen vínculo con las médicas, con los médicos, y se anime a decir lo que le está sucediendo en sus encuentros sexuales, ¿no? Entonces, cuando la paciente dice, voy a inventar, pero cuando hace referencia a, pues es que tengo encuentros sexuales y no lubrico, y no sé qué me pasa, y a lo mejor la consultante anda en una edad de los veintitantos o los treinta y tantos, o sea, no en un periodo de climaterio. Y entonces esa es una de las primeras razones, o que diga, no, pues es que
no, como que no me dan ganas de estar con mi pareja, haciendo referencia a los encuentros sexuales, ese sería otro foco para revisar un poquito más qué es lo que está pasando en nuestra consultante. Em, pero el hecho de que ellas nos planteen qué es lo que les está sucediendo en los encuentros sexuales que o no lo disfrutan o que están pensando en otra cosa en lugar de poner su atención en los momentos de placer para cuando estén en un encuentro sexual, esa información que nos puedan dar extra, por un lado, es porque nos están teniendo confianza, y yo creo que ese es uno de los grandes pasos. Y entonces a lo mejor podemos explorar a partir de esa confianza que está teniendo nuestra consultante, poder hacer otras preguntas que nos lleguen a sugerir que pues sería importante que vayan a una terapia sexual, pero el foco sería y que ellas identifiquen que están teniendo un malestar en sus encuentros sexuales, ¿no? Sí, creo que siempre hemos hablado con respecto a la medicina preventiva, a la confianza a sus médicos y también en la parte en la que nos toca, ¿no? A veces a nosotros sacar ese tema, ¿no? Simplemente a manera superficial. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Como tú comentabas, ¿no, Oli? Oye, ¿qué pasa en tu vida? Creo que vale la pena el que nosotros también, como médicos del otro lado, nos demos ese espacio, esa oportunidad. Pero, por ejemplo, Li, en el tipo de pacientes que tú ves, ¿nos recomendarías que acudan, por ejemplo, cuando ya iniciaron la vida sexual? ¿Puede ir una persona que no ha iniciado vida sexual del índole que queramos darle? ¿O tiene que ser cuando ya realmente tenga yo un problema, una disfunción sexual, que me pueda yo acercar a un terapeuta sexual? No hay alguna regla en relación a esto. Fíjate que este encuadre que das desde la medicina preventiva es súper valioso hacerle esa apuesta, ¿no? Si yo no he tenido un encuentro sexual, pues a lo mejor un terapeuta sexual me puede orientar, me puede resolver esas dudas, me puede aclarar los mitos que hay en relación a ello, ¿no? Pensando en el discurso que nos dan a las mujeres de la primera vez te va a doler mucho, la primera vez vas a sangrar, em, ¿cómo es que debo, dígame el ABC de qué debo hacer en el momento del encuentro sexual? En realidad, pues, esos planteamientos tienen que ver con el miedo. Entonces, creo que es una buena apuesta el hecho de que si no he tenido un encuentro sexual, un terapeuta sexual, nos puede ayudar a, pues, como el acompañamiento, yo diría, buscar el acompañamiento de un profesional que pueda ayudarme a disminuir las emociones que yo esté teniendo en lo que me representa un encuentro sexual, ¿no? Independientemente de la edad, yo creo que es una muy buena apuesta. Y bueno, la otra razón, pues sí, es porque ya estoy teniendo vida sexual activa y pues me he encontrado con malestares en relación a la sexualidad. Entonces ahí sí ya es tácito un problema, un terapeuta sexual me puede ayudar a resolver esta circunstancia que estoy teniendo. Y creo que es súper importante, siempre lo hablamos en este capítulo, ¿no? De la comunicación. Quizás yo ni siquiera sé que tengo un problema, ¿no? Quizás yo pues voy por la vida pensando que la sexualidad es otra cosa, pero creo que sí, estos capítulos son justamente para eso, ¿no? Que la gente se informe. Oye, ¿qué es eso de un terapeuta sexual? Lo escuché por ahí y se oye así como un poco raro, casi voy a llegar ahí al estos de BDSM y casi voy a llegar a la consulta que Oli me explique el Kama Sutra. No, no tiene que ser así. Yo creo que sí es muy importante que abramos nuestra mente a decir, es un terapeuta
que te va a llevar a gozar más, ¿no? A hacer más plena la vida en general, pero siento que en esta parte de la sexualidad, ese tabú, irlo eliminando. Entonces, sí, sí es muy importante que abramos nuestra mente y que digamos, no esperemos a tener problemas, a tener conflictos de pareja o personales, a tener enfermedades a veces hasta cierto punto, que no esperemos a que lleguemos a ese punto para más o menos preguntar, ¿no? Yo diría preguntar a tu gine, a tu amiga, a quien le tengas la más confianza. Oye, ¿qué onda? ¿Tú has oído eso de terapia sexual? ¿De qué se trata eso? ¿Está súper raro? ¿O sí es algo que están haciendo? Creo que sí, sí es este momento para abrirnos de esa mentalidad. Así es. Y hace rato, Oli, mencionabas algo súper importante y es como en ocasiones el temor a lo desconocido es lo que hace pues que evitemos, ¿no? Evitemos ir a una consulta, a una valoración. Tú dabas el ejemplo más común y que nos pasa a nosotros como gines pues casi que todos los días y es este temor a la primera vez que voy a ir a una consulta de ginecología, ¿no? Porque ya me espantaron mis tías, ya me dijeron que me va a doler, ya me dijeron que me va a regañar la doctora o voy con miedo porque me van a regañar porque no he ido, etcétera, ¿no? Sabemos que todo esto que envuelve a una primera vez que vamos a ir a una valoración de este tipo, una valoración médica, etcétera, pues siempre va a haber como mucho temor. Y en este caso de la terapia sexual, pues creo que hay todavía más temor porque es, pues, ¿a qué voy a ir? Y la siguiente pregunta, pues, es básicamente que nos expliques de una manera muy, muy breve en qué consiste una dinámica de una sesión de terapia sexual. Ujú. Mira, la primera sesión, pues, es exploratoria, porque la persona puede llegar, manifestando, tal característica. Sin embargo, nosotros tenemos que explorar, qué es, cuáles son las minuciosidades de lo que le está pasando a la persona en la circunstancia que plantea. La realidad es que, em, sí se necesita de mucha confianza, porque las preguntas que hacemos sí son muy específicas de la vivencia, del reconocimiento de las sensaciones en el encuentro sexual. Entonces, vamos guiando. Las preguntas que hacemos a nosotros nos sirve para, digamos, ir diferenciando e incluso ir diagnosticando qué es lo que le pasa a la persona. Entonces, em, pues sí, la otra realidad es que cuando llega la persona, pues sí es algo muy específico, es algo que pues sí tiene que ver con sus genitales, sí tiene que ver con un encuentro sexual. Entonces, de cierta manera ya hay apertura a, chin, pues es que voy a hablar de eso. ¿No? Entonces, bueno, ya va. Y las preguntas, son muy minuciosas, por ejemplo, eh, les animamos a que hablen, de cosas muy específicas como sensaciones corporales. Como qué es lo que le pasa en su deseo sexual, cómo identifica la persona su deseo sexual, cómo reconoce la excitación sexual, así que qué es lo que siente en su cuerpecito y si alcanza el orgasmo, cómo nos puede describir que está alcanzando el orgasmo. Entonces, para que nos puedan desmenuzar, la realidad es que el terapeuta sexual, sí, nuestra chamba es ofrecer un recurso en el discurso, o sea, yo incluso puedo sugerir algunas palabras, usted siente, cómo siente, descríbame cómo siente las sensaciones en sus genitales, cómo siente esas sensaciones en su pecho, en su cabeza, podemos ser muy específicos, pero prácticamente exploramos estas 3 fases en la respuesta sexual. Y la otra realidad es que también exploramos en relación a la persona con quien tienen el encuentro, ¿no? Porque a veces suceden las disfunciones que son, parciales, son situacionales, es decir,
pues nomás me pasa con esta persona, pero con esta persona no me pasa. Entonces, la realidad es que el terapeuta sexual tenemos el entrenamiento, sobre todo para lograr la confianza y que la persona nos hable qué es lo que le pasa con diferentes parejas, si es que tiene diferentes parejas, o si el problema solo le sucede, por ejemplo, cuando está con la pareja y a lo mejor en una situación de autoerotismo no le pasa la circunstancia, ¿no? Entonces, como esos detalles que sí, yo creo que son muy íntimos, muy minuciosos, pero justo nuestro entrenamiento tiene que ver con la habilidad de generar el contexto ético. Creo que esto es muy, muy importante nombrar. Hay una ética que tenemos las y los terapeutas sexuales para hacer este abordaje y para saber cómo preguntarle a la persona. A veces, ¿sabes? Nos llegan eh, consultantes que por la historia que cada quien tiene, le es difícil incluso decir, es que me está pasando eso y dice ahí abajito. O sea, como esta dificultad en, no me atrevo a decir que se llaman genitales o es que nunca yo he dicho que se llama vulva o yo nunca, no sé dónde está mi clítoris, ¿no? Em, entonces, esa habilidad tenemos las y los terapeutas, es un entrenamiento profesional y quizá eso anime a las personas que lo hacemos desde un trabajo profesional. Exacto, creo que acabas de dar en el punto más importante de esto, ¿no? Es el hecho de que es una consulta profesional. O sea, si bien a veces, por ejemplo, ¿no? Ocurre que nuestra paciente pues le cuenta a la amiga, oye, estoy teniendo estos problemas con mi pareja, etcétera, o inclusive a veces nos lo expresan a nosotros en el consultorio, ya lo decíamos, ¿no? A lo mejor los gines tenemos un poquito más de contacto con esto, pero a veces pues también la paciente se lo dice a su médico de cabecera, a su médico general, y pues obviamente si no tenemos esta preparación que tú acabas de decir, pues nos vamos a ver muy limitados, ¿no? En la asesoría o en la consejería que le podemos dar, de ahí la importancia que sepan que existe este recurso, ¿no? Y lo que nos acabas de explicar creo que es bien importante, ya lo hemos dicho mucho en este espacio, pero vean lo importante que es una adecuada interrogatorio, el preguntar y como siempre les decimos, entre más información ustedes nos den, nosotros vamos armando diagnósticos y nosotros vamos estableciendo en nuestra cabeza pues ya como por dónde va a ir el plan de tratamiento o qué vamos a hacer en cada caso particular, ¿no? Y en este caso de la sexualidad, pues aún más, ¿no? Yo creo que deben de ser muy descriptivos y dentro del profesionalismo que tienen ustedes como terapeutas sexuales, pues por supuesto que van a poder expresar todo esto que en ocasiones pues les da pena, ¿no? Decirlo, ay, ¿cómo le voy a decir esto a mi gine? O ¿cómo le voy a decir esto a mi doctor? Saber que toda esta información que les brinden va a ser en beneficio de ellas mismas, ¿no? O de la pareja en general. Muy bien, Oli. Pasando a la siguiente, yo creo que viene la pregunta que todos esperan y esperamos. Sabemos que la cuestión de un proceso terapéutico, pues no es siempre el llegar y haz esto, practica esto, dile esto a tu pareja y ya con eso, listo, problema resuelto. Sabemos que a veces son procesos largos, procesos que de pronto son como que primero arreglamos esto, después solucionamos la otra cosa, pero en cuanto al ámbito de terapia sexual, ¿cómo pudiéramos definir la finalidad? Porque insisto con que mucha gente escucha terapia sexual y se piensa que la doctora Oli nos va a enseñar a tener mejores orgasmos, a estar súper bien con nuestra pareja, a conseguir más parejas sexuales, pero creo que no siempre va por ahí. Entonces, ¿nos pudieras definir un poquito cuál es la finalidad de que una persona o de que una pareja acuda a una terapia sexual y que sea realmente beneficiosa para ellos? Ujú. Es muy variado, fíjate, algunas personas en general hay un prejuicio que el placer es exclusivamente alcanzar los orgasmos.
Y entonces, si por alguna circunstancia no se logra o querer la intensidad de los orgasmos, así como toda parejita y siempre quiero llegar a como lo mismo, lo mismo, lo mismo, al mismo punto de intensidad y no. Em, Creo que parte de nuestra labor es desmitificar lo que hay en la sexualidad y ese sería uno de los, así como hay mitos para no sentirnos dueñas, dueños de nuestro placer, creo que también hay mitos con que siempre tiene que ser súper ultra placentero, ¿no? Y la realidad es que la sexualidad es tan diversa que incluso la experiencia en los encuentros sexuales siempre va a ser diferente. La intensidad en el placer siempre va a ser diferente. Y entonces, el área de oportunidad es que aprendamos a conocernos, hombres y mujeres, cómo reaccionamos ante tales encuentros, ¿no? Y también el tema de si voy a tener más parejas sexuales o cómo le hago para hacer más parejas sexuales, esa no es la chamba del terapeuta sexual, porque tiene que ver con el cómo consigues a las parejas, tiene que ver con otros recursos que no están relacionados con la funcionalidad del erotismo, ¿no? Es otro rollo. Y ahí habría que revisar otros temas. Y también creo que algo muy, muy importante, el terapeuta sexual, la labor del terapeuta sexual, la realidad es que es interdisciplinaria, porque en esta primera valoración que yo haga, algo súper importante es que las preguntas que voy a hacer me van a llevar a determinar si la condición que está teniendo la persona es de origen biogénico o psicogénico, ¿no? Entonces, hablar de terapia sexual es una especialidad dentro de muchas otras especialidades. A veces sucede que las personas presentan una disfunción sexual porque están teniendo algún problema médico de otra índole. Entonces, la labor del terapeuta sexual es diagnosticar, ver qué le está pasando a esta persona y a lo mejor esto, el origen de que le está detonando la disfunción sexual a mi consultante es algo que yo, por ejemplo, yo soy psicóloga y terapeuta sexual, no soy médica. Entonces, si yo detecto que el origen es biogénico, yo como psicóloga, terapeuta sexual, no le podría ayudar a mi consultante, pero sí lo puedo orientar qué especialista le puede ayudar em, a atender la circunstancia que le está detonando médicamente la disfunción. Pero también el terapeuta sexual diagnostica si el origen es psicogénico. Y ahí sí tenemos que ser muy precisas, muy precisos para este diagnóstico, porque eso nos va a dar la orientación de a dónde voy a derivar a mi consultante. Entonces, por ejemplo, si es de origen psicogénico, yo como psicóloga, terapeuta sexual, pues sí, le puedo ayudar a esclarecer qué es lo que le está pasando, por qué solo le sucede con esta persona y con esta no, o por ejemplo, toda la cuestión de los mitos que nos meten como hombres y como mujeres para tener un encuentro sexual, eso se puede trabajar en una terapia sexual, ¿no? Em, entonces creo que es muy, muy importante que las personas sepan que nos den esta información para que el terapeuta sexual haga este diagnóstico diferencial y le pueda atender. Hay también, pues es que cada especialista, cada persona, por ejemplo, hay muchos médicos terapeutas sexuales. Entonces, si yo soy médica terapeuta sexual, y me llega con una circunstancia médica, entonces yo misma a lo mejor le puedo dar seguimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, quiero transmitir que es interdisciplinaria la labor del terapeuta sexual.
Y bueno, algo que creo que es muy bonito de lo que nos acabas de comentar es que la finalidad es estar bien, ¿no? O sea, tú decías, voy a encontrar el problema. O sea, no es como solo, ay, ahora logré ser multiorgásmica porque fui a una consulta con Oli y ya, mi vida está resuelta. No, quizás de pronto hay problemas un poquito más a fondo, como comentabas, ¿no? Problemas a veces orgánicos que dices, oye, pues vámonos al médico, que te hagan un chequeo, no tiene que ser ginecológico, o por ejemplo los hombres, ¿no? Oye, vete con el urólogo, que te hagan algún estudio, revisemos qué está pasando en tu cuerpo en general. Entonces, algo que a mí me gusta mucho de este tema y de este equipo multidisciplinario es que la finalidad es estar bien. No importa, como decía Oli, si oye, es que pues no llego siempre al orgasmo, pues fíjate que ya, ¿no? Ni modo, terminé con esta pareja pues porque al final eso era lo que necesitaba. Creo que la finalidad de una terapia sexual es que vivamos plena esa sexualidad, que tú digas, oye, pues sí, ¿no? O sea, estoy con mi pareja y pues no todas las relaciones son coitales, al final de cuentas, decidimos que podemos, queremos probar otro tipo de relaciones y actividad sexual. Y entonces creo que esto es lo bonito de ese punto, ¿no? Imagino que a las tres nos ha ocurrido una paciente, un paciente que llega y de la primera consulta resulta que después de todo este proceso, al final termina estando feliz con el tipo de vida sexual que haya decidido tener, ¿no? Yo lo pondría como que la finalidad de una terapia sexual es que tú decidas qué tipo de sexualidad quieres vivir, que sea plena, que estés feliz, contento, contenta, y como dices, que al final el problema se haya resuelto, se haya tratado, se haya notificado y que ahora sí que nos vea quien nos tenga que ver, ¿no? Así es. Y creo que de la mano con esto que acabas de decir, Ari, a veces ocurren estos pequeños espacios en la consulta médica, y quiero hablar en general de colegas médicos generales, colegas de otras especialidades, porque seguramente que les ha pasado, que su paciente va por otra condición médica, por otra situación, y a veces se genera una confianza entre médico-paciente en la que pues como paciente expresan esta inquietud que tienen, ¿no? A veces de por sí hablar de sexualidad es difícil, pues más como meterlo en una consulta y decirle al doctor, oiga doctor, es que fíjese que no estoy teniendo orgasmos, o es que fíjese que no estoy disfrutando tener relaciones sexuales con mi pareja. Más inclusive a veces sabemos que en el caso de los hombres llega a ser todavía más difícil, ¿no? Que lo puedan expresar. Y cuando se da esta pequeña ventana de oportunidad, que a veces se da en un segundo, ¿no? Porque el paciente iba por una faringitis, pero pues aprovechó la consulta para hacer el comentario, ¿no? Y a veces ocurre que podemos llegar a perder esas ventanas de oportunidad, ¿no? Y nuestro paciente decir, híjole, le dije al doctor, pero pues ni me peló, o cambió el tema, ¿no? O me dijo otra cosa que ni al caso. Entonces, ¿cuándo como médicos vamos a referir a nuestros pacientes a una terapia sexual? Bueno, aquí, pues creo que tiene que ver con la honestidad del profesionista, en decir, no tengo los recursos para atender esta circunstancia. Creo que es un mero ejercicio ético, ético profesional en poder transmitir, yo no te puedo ayudar, esto que tú me planteas, pues creo que requiere una atención que a mí me cuesta trabajo abordar y a lo mejor pues tener algún contacto de terapeutas sexuales, ¿no? A dónde referir, ¿no? Pues sí, y en general, cuando, eh, creo, yo diría que hoy en día hay mayor información de manera general en la población que, pues ya buscan directamente el apoyo de un especialista, ya nos buscan como terapeutas sexuales, em, porque les sucede que está sucediendo una problemática en su sexualidad. Entonces, mm, pues yo diría que ese es el mayor recurso para decir, requiere una revisión específica.
para los profesionistas. Claro, ¿no? Lo que siempre mencionamos, la referencia con el experto o la experta. Y como tú dices, es muy cierto, también tener esta sinceridad en el momento de la consulta como profesionales de la salud y decir, ¿sabes qué? Me encuentro limitada en conocimiento, en experiencia, en capacitación para atenderte en este aspecto tan importante que es la sexualidad, entonces te tengo que referir. Y esto que mencionas también es muy importante, ¿no? El tener estas redes de apoyo de otros colegas, de otras especialidades, para poder hacer esta referencia oportuna, ¿no? Y como decía yo hace unos minutos, no perder esta ventana de oportunidad que a veces no se vuelve a dar. A veces la paciente, como tiene tanta pena, como ha tenido tantos tabús en su cabeza, dice, híjole, no, le dije a la doctora y no me lo resolvió, entonces pues mejor ya no lo vuelvo a mencionar. Entonces, agarrarnos de esas oportunidades para poder hacer una referencia oportuna. Sí, sí, a mí me parece muy valioso lo que este señalamiento que haces, porque sí implica leer en el paciente, leer en el discurso del paciente algo muy minucioso, es que tratándose de temas de sexualidad, incluso el tono en que nos dicen el comentario o la pregunta ya habla de lo que representa para la persona, ¿no? A veces hasta pueden bajar el tono de voz. Oiga, doctora, es que me está pasando esto. Ya habla de la vergüenza que podría tener la persona o de la dificultad que le representa decir lo que sucede. Entonces, sí, como especialistas en el área que sea, es muy, muy importante estar, yo diría, estar presente con el paciente, mirar cada una de sus reacciones, la forma en que lo dice, para que pueda transmitir qué está sucediendo. Y yo regreso a, si nos está planteando la paciente una situación muy particular, que si lo dijo en voz alta o en voz baja, la forma en que sea, ya de entrada quiere decir que tiene un vínculo con nosotras. Ya nosotras ya pusimos algo en el ambiente que la consultante se está animando a decírnoslo. Entonces, creo que es importante todos y todas las especialidades, tener en cuenta ello. Eso que nosotros ya hicimos está dando frutos. Y creo que también, como tú decías, ¿no, amiga? Que le perdamos nosotros como médicos el miedo al sexo, a la sexualidad, a la actividad sexual, porque hay veces que ni lo nombran, ¿no? O sea, yo he escuchado a muchos colegas quirúrgicos que operan a él o la paciente y la parte sexual queda en el aire, ¿no? O sea, claro, ¿no? O sea, me acaban de operar de un apéndice que casi se estalla y me muero, pues me voy a ver mal, ¿no? Si le pregunto a la doctora, oiga, ¿y cuándo puedo retomar actividad? Creo que sí también es muy importante que tratando el tema de salud, jalemos la salud sexual siempre, porque siempre está allí. Entonces, si la paciente, el paciente no lo dice, nosotros creo que como ginecólogas, pues claro que lo tenemos aquí la sexualidad, ¿no? Siempre la andamos preguntando, pero sí quienes nos escuchan, colegas de otras especialidades, tenerla siempre en mente y casi agregar en la receta, ¿no? O sea, oye, ¿cuándo puedes retomar? ¿Qué tipo de actividad sexual? Si pasa algo, avísame, no sé, ciertas cosas, ¿no? Yo creo que sí que abramos este espacio. El podcast empezó siendo para pacientes, para mujeres no del área de la salud que nos escuchan y nos ven, pero creo que sí se está ampliando a más rangos de la medicina. Entonces, quienes nos oyen, colegas, no sean malos y hablen de ese tema, ¿no? Oli, y para terminar y tocando el tema, siguiendo con el tema de la honestidad y de a quién referimos, quién me puede tratar esto, vámonos a la parte de la psicología. A mí me ha tocado algunas pacientes que me dicen, no, pues yo ya estoy en proceso terapéutico por alguna otra cuestión y de pronto en la consulta vemos que hay alguna disfunción sexual o tienen más dudas. ¿Puede un terapeuta, digamos, de cualquier tipo de especialidad seguir la parte de sexología, de terapia sexual? O, por ejemplo, recomiendas a estas pacientes, parejas que ya tienen su terapeuta por otros procesos,
tener aparte una terapia sexual con un sexólogo? ¿Cómo vamos en la parte terapéutica? Yo sugiero que para abordar temas específicos de la sexualidad, sí sea una persona especialista, porque va a tener las habilidades específicas para abordar, preguntar estas cosas minuciosas. Em, Mira, yo creo que en el ambiente, en el contexto de la consulta, creo que, mm, una parte depende del terapeuta y otra parte depende del consultante. Eh, a mí me ha pasado que, han llegado pacientes que su misma terapeuta tuvo la honestidad de decir: "Yo ya no te puedo acompañar en este rubro", y haciendo una revisión minuciosa, tenía que ver con que la terapeuta le era muy difícil nombrar cosas, relacionadas al coito, pero tuvo la honestidad de decir: "Yo no te puedo acompañar en esto, mejor busca una persona especialista en el ramo". Entonces, lo que quiero transmitir es, la terapeuta tuvo su 50% para decir: "Yo no puedo", pero también el consultante me hacía referencia, es que yo le platico tal cosa y como que no cacha, como que no, n sa percibió la misma incomodidad del terapeuta. Entonces, lo que quiero transmitir es que si yo estoy teniendo una terapia, de otro corte y estoy teniendo una situación específica y siento que mi terapeuta no me está ayudando a resolver esa minuciosidad, creo que es mi responsabilidad de transmitirle, oye, a lo mejor por economía, digo, a mí me encantaría, oye, no dejes esta terapia y ahora échale a la otra, pero a veces la economía no nos permite y entonces pues déjame hacer una pausa contigo, busco otro especialista, me atiendo y a lo mejor regreso acá a nuestro espacio, que tú que me has atendido tanto tiempo, creo que es válido, ¿no? Entonces, sí quiero fomentar la responsabilidad que tenemos tanto el consultante como nosotros como especialistas en decir, no estoy pudiendo con este tema. Y fíjate que justo lo que dijiste me pasó, justo yo le decía a esta paciente, ahora sí que literal, me quedé como, pues coméntalo con tu terapeuta, ¿no? O sea, coméntale a él o a ella si justo estos temas lo puede abordar, ¿no? Porque no solo es la especialidad, el conocimiento, sino también dar este enfoque, ¿no? Que yo obviamente pues ya no tengo ni idea, pero también qué enfoque vas a dar, no sé, si tú ibas por un proceso terapéutico distinto y de repente es como, por cierto, y en lo sexual también quiero comentar otra cosa, pudiera ser que fuera como nos pasa a nosotras, ¿no, amiga? De, oye, es que vine porque tengo un granito allí, pero también fíjate que me salió, no sé, ¿no? Algo en el oído y dices, no, pues espérame, no va por ahí, ¿no? Entonces, yo creo que tienes mucha razón esto de comunicar y más en una cuestión tan privada y tan en confianza como una terapia, ¿no? Decir, oye, llevamos ratito juntos, me estás ayudando un montón, pero fíjate que descubrí o me pasó esto, ¿qué onda? ¿Tú me puedes ayudar o a quién voy? Acuérdense, yo creo que la finalidad es estar lo mejor que se pueda y entonces sí, justamente, ¿no? Si el terapeuta también en parte te dice, oye, mira, yo estos temas no, o ya hasta aquí llego, o mira, esto mejor, yo sé que Oli es la experta, mejor te mando con ella. Creo que es algo también de lo que hemos hablado mucho en este espacio, ¿no? De la sinceridad de decir, yo como ginecóloga obstetra llego hasta aquí, pero tampoco te suelto, ¿no? O sea, te digo a dónde, con quién, cómo, para que estés mejor. Y obvio, si regresas conmigo después, como dice Oli, pues qué bueno, sigamos todos,
pero la idea es que él o la paciente o la pareja acaben con algo mucho mejor de cómo llegaron. Muy bien, pues creo que este tema da para muchísimo, digo, todo el tema de sexualidad da para hacer 100 capítulos, pero creo que este capítulo abrió la puerta al tema de la terapia sexual. Ya nos explicaste un poco en qué consiste y a manera de conclusión yo les dejo, escuchen cómo es una consulta tan profesional, tan específica y que la tiene que dar una persona que está capacitada para este tipo de terapias. Entonces, mi conclusión es esa, escuchen cómo es toda una cuestión muy profesional, muy específica y que definitivamente sabemos que existen profesionales súper capacitados para dar este tipo de terapias y pues ir quitando el tabú, ¿no? Tanto como personal de salud como público en general, de decir, oye, pues sí, a lo mejor estoy teniendo este problema, pues déjame busco, ¿no? Algún profesional que me pueda apoyar. No sé, Ari, tu conclusión acerca del tema. Yo creo que mi conclusión es súper drástica y es, hablen de sexo, hablen de sexualidad. O sea, yo sé que da pena, yo sé que a ver qué a mi otorrino, qué le voy a estar preguntando, que por qué mis encuentros no son satisfactorios, pero yo invitaría a todos los que nos escuchan a hablarlo, porque entre más lo hablemos, ya se ha dicho, ¿no? Entre más nombre a las partes del cuerpo por su nombre, entre más hable del tema, entre más comente, digo, con la persona adecuada, ¿no? No voy a salir a mi vecino y, oiga, disculpe, usted sabrá de un terapeuta sexual, pero sí en el área médica yo invitaría a las dos partes, ¿no? O hasta las terceras, porque yo diría, como médicos, hablemos del tema. Oye, ¿estás teniendo vida sexual? ¿Qué pasa con el tratamiento que te estoy dando y tu vida sexual? ¿Qué pasa postoperatorio? ¿Cómo está tu vida sexual? Hablemos, perdamos ese miedo. Como pacientes, pregúntenos. Oye, doctora, y digo, como a nosotras nos preguntan siempre, ¿y con esto cuándo puedo tener relaciones? Doctora, ¿y esto afecta a mi vida sexual? Ábranlo y coméntenlo siempre y ustedes ahora sí que den también el pie, como decía la doctora Tere, den el pie para que nosotros agarremos de ahí, órale, a ver, vamos a hablar de la vida sexual. Y también a veces a las parejas, ¿no? Nos pasa, digo, antes de pandemia que iban en pareja y que los veíamos juntos y estaba ahí el marido o la pareja heterosexual, homosexual. Yo invitaría también a que ese tercero en el consultorio, cuando regresen o cuando puedan entrar, hablen. Oye, ¿por qué no le preguntas a la doctora esto? Oye, doctora, es que quizás no te quiere comentar esto, pero que hablemos más del tema. Yo invitaría a que estos espacios se abran todavía más, que tengamos o perdamos el miedo a tocar el tema, porque de esa forma es como vamos a ver problemas y como vamos a encontrarles soluciones. Entonces, yo diría, hablemos de sexo, hablemos de sexualidad, hablemos de nuestra vida sexual con la persona adecuada, por supuesto. Oli, ¿tú qué nos quieres dejar de conclusión? Que nos sintamos merecedoras del placer, todas, todos. Y yo creo que a partir de sentirme merecedora en que mi cuerpo tiene derecho a sentir bonito, agradable, que esa sea la llave o de seguir teniendo la vivencia placentera y si no, que esa sea la llave para pedir ayuda. Y pues eso, anímense como en esta línea, Ari, de hablemos de lo que nos pasa. No somos las primeras mujeres que nos pueda suceder una disfunción sexual. Pues muchísimas gracias por escucharnos y pues ya saben, cualquier otro tema que gusten que abordemos aquí con Oli, pues estamos atentas a sus comentarios. Oli, ¿en dónde te pueden seguir en redes sociales? Por medio de mi Facebook, que es el que más uso, es Olivia Guerrero Figueroa, así tal cual, con guión entre Guerrero Figueroa, o Twitter, Oli-Guerrero, y en Instagram aparezco también como Olivia Guerrero Figueroa. Perfecto, muchas gracias. Y ya saben, a la doctora Ari Perrotín la pueden encontrar como Consultorio Ixchel en Instagram y Facebook.
Y a mí me pueden encontrar como doctora Tere Guerrero Ginecóloga en Instagram y Facebook también. Muy bien, pues Oli, muchísimas gracias. Ya nos estarán llegando muchas preguntas con respecto a este tema, pero bueno, pues la verdad es que como dices, Tere, da para mucho más, pero creo que les dejamos los puntitos muy claves, muy acorde para que se animen a todo lo que les hemos estado comentando. Muchísimas gracias a todas las que nos oyen, nos ven, se conectan. Y pues Oli, un gustazo verte, aunque sea a la distancia. Te mando un muy fuerte abrazo y pues muchísimas gracias. Amiga, hasta la próxima y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bye.